Entonces, le voy a dar la palabra, señalando y nos va a precisar, pero la conferencia que teníamos prevista tenía como título el diagnóstico encuadre del dispositivo para la intervención educativa. Ese es el título, y ya nos dirá. Pues, démosle un aplauso. Bueno, pues agradezco el reconocimiento que me hace patente. Hay correspondencia en la querencia, como diríamos, ¿no? El sentir pensar, decimos nosotros. También me es muy grato poder estar aquí con ustedes, compartiendo las ideas, las preocupaciones, los intereses que nos llevan a sostener una postura respecto a qué entendemos y cómo actuamos desde la intervención educativa, que creo que por ahí es donde hoy voy a puntualizar aspectos que ya habíamos señalado en otros momentos, pero que creo que toman mayor relevancia para poder posicionarnos quienes nos interesa trabajar en intervención educativa y distinguir, diferenciar la acción de la intervención educativa de otras acciones. Es distinto hacer intervención educativa que investigación, es distinto hacer intervención educativa que ejecución de un programa, es distinto hacer intervención educativa a diferencia de una intervención pedagógica. Entonces, como que estos son como elementos interesantes a mostrar por qué las diferencias, ¿no? Y las diferencias no quiere significar que una experiencia anule a la otra o que una sea mejor que la otra, sino que son abordajes distintos. Y creo que la Universidad Pedagógica, a través de sus ofertas y sobre todo la experiencia que es grato saber que en la pedagógica en la Universidad Pedagógica de Hidalgo se están desarrollando diversos programas y cada programa tiene la posibilidad de responder de distinta manera a las demandas y exigencias educativas de la entidad y, por supuesto, a partir de ello contribuir al conocimiento de lo educativo en el país. Entonces me parece que lo que sí tenemos es que ir distinguiendo para no confundirnos en los caminos, ¿no? Y dar pie que todos los caminos coexistan. Yo creo que la pluralidad es un punto fundamental, creo, para seguir avanzando en la producción y en las acciones que podemos hacer en educación en este país. Bueno, y les iniciaré diciendo que mi voz soy vocera de una voz colectiva. El trabajo que yo he desarrollado se ha acompañado con un equipo, diría más bien un grupo, porque la grupalidad tiene más fuerza que un equipo. Un grupo de trabajo que en efecto tiene raíces diversas, ¿no? Fuentes diversas, diría yo, de saber y de experiencia compartida, con colegas de la Universidad Pedagógica en la sede de Cuernavaca, pero fundamentalmente trabajo en la subsede de Ayala, y estas compañeras son Ana Alicia Peña López y Nacheli Ocampo Figueroa, que han sido parte fundamental de mi trabajo desde el 2006, cuando yo empecé a hacer una reflexión más conceptual. Ellas fueron mi objeto de estudio. De mucha de la experiencia de cómo se hacía intervención fue cómo empezaron a hacer intervención, a aumentar los proyectos de intervención con la primera generación LIE, y a partir de ahí hicimos como esta revisión de la experiencia a la conceptualización y no al revés. Ese es un principio básico de la intervención. El punto de partida es lo experiencial, no lo conceptual. Y bueno, y veremos cómo se articula lo conceptual con la experiencia. Y otro aspecto de colaboración importante ha tenido que ver con los nutrientes de los colegas de la Universidad de Jean I de Castellón sobre su experiencia con la animación sociocultural, con experiencias de desarrollo comunitario, y en toda la reflexión que hemos venido trabajando en un seminario que le llamamos Parecia. Es un seminario que tiene que ver con
tener una lectura desde lo instituyente en los lados oscuros de la luz de la vida contemporánea, ¿no? Un poco siguiendo a Agamemnon, Joshua Agamemnon nos dice que el ser contemporáneo es aquel que puede mirar las luces de su presente, pero sobre todo no quedar atrapados por la luz de ese presente, sino por mirar los lados oscuros y los grises que están jugándose en ese presente, ¿no? Entonces, siguiendo esa reflexión, nosotros estamos instalados en este lugar con los colegas españoles, recuperando su experiencia con los agentes de desarrollo local que trabajan en distintas partes rurales y urbanas en Castellón, y con las colegas de la Universidad de Córdoba, Argentina, que trabajan en un proyecto de investigación de jóvenes y adultos en zonas rurales y en zonas urbanas. Y además, quien nos ha acompañado desde el origen como asesoría pedagógica es Silvia Satulovsky, una analista institucional de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, de la UBA. Y en los últimos años hemos tenido el diálogo también con la universidad, con Ana María Fernández, analista institucional, que también de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, puedo señalar también a Ana Padauer de la Universidad de Buenos Aires, que es antropóloga. De hecho, afortunadamente está ella ahora en México, estuvo acá en el día esta semana. Y bueno, ayer estuvimos compartiendo el cierre de la celebración y homenaje de honoris causa de Elsie Rowell, que se lo dan muy merecidamente. Y bueno, digamos que este trabajo que compartido con estos colegas nos ha permitido como pensar juntos. ¿Y qué quiere decir esto? Que hemos logrado por la vía de los hechos hacer un trabajo transversal y transdisciplinario para poder pensar la intervención educativa. Entonces esto es algo importante señalar, que entonces rompemos las barreras de las divisiones, y quizá la mejor disposición en ese sentido pueda un poco incomodar si es que han hecho barreras muy fuertes en sus trabajos de desarrollo o en sus parcelaciones en la ubicación de los proyectos. Creo que son tránsitos, son lugares de observación, pero no son cajones en donde tendríamos que quedar. Entonces, bueno, para iniciar, ese sería como señalar que lo que yo aquí planteo tiene un diálogo constante, un diálogo que también lo hemos sostenido aquí con los colegas que hoy sostienen la maestría, ¿no? Y que queremos seguirlo profundizando, teniendo esta como red de intercambio, para que nuestros saberes y nuestras experiencias nos nutran y nos circulen y nos den vitalidad, que finalmente esa es la intención, ¿no? El propósito de la intervención es abrir los espacios vitales, apostar a la promesa de hacer un mundo más vivible, ¿no? Y que creo que ese es el sentir de por qué esta idea de intervención educativa. Bueno, les pediría que observen la imagen que vamos a ver, estas 4 imágenes. Pediría, ¿qué les evocan estas imágenes? ¿Qué les hace pensar? ¿Por qué la intervención? La niña regando la plantita interviene para que controlen todos. Sí, muy bien. ¿Qué más? Sí. La intervención ahí en la niña enseñando a pedalear la bicicleta, está interviniendo para que puedan llegar a un destino juntos.
Bien. ¿Qué más? A ver, yo pensando no desde la idea de la intervención, sino desde el primer momento de la imagen, Sí. me llama la atención las diferencias, ¿no? Una caricatura revuelta con una, así lo veo, revuelta con una casa, unos niños más pequeños. Yo desde aquí veo, pero porque no traigo anteojos, yo desde aquí no veo. Entonces, una cabeza jíbara o es alguien asomado en cualquiera de las dos cosas, ¿no? No sé. Y ya después, es que yo no veo la intervención ahí, sino veo primero la diferencia ahí. Veo primero la diversidad ahí. Entonces, así me quedo. Muy bien. Esos huecos, esos intersticios. Muy bien. Sí, La intervención a través del arte. así es. Como personas que sin necesidad de estar enseñando a través del arte intervienen en un lugar para mejorarlo. Muy bien. Y el uso de los espacios públicos. El uso del espacio público, solo el público. Es como darle vida a esos espacios o eso tan común que vemos. Darle vida y aprovechar. Muy bien. Sí. La intervención como capacidad para superar barreras, para traspasar muros en busca de la libertad, porque está. Sí. Yo veo una ruptura de la realidad, de la imaginación, también del que mira, que puede estar, que puede no haber sido observado por los demás, que sin embargo ahí está una nueva forma de mirar la realidad. Sí. Bueno, yo veo, por ejemplo, perspectivas allá arriba, la de esta arriba como, no sé, pensar en la cercanía o el alejamiento de las cosas. El muro de abajo, bueno, según yo veo el muro, que se trastoca y se convierte en otra cosa, se transforma incluso en arte, como decía Evaristo también, lo cual, bueno, en el momento actual eso de los muros, ¿verdad? Todos los significados que trae. Y en la parte de arriba también pienso en el acompañamiento, en el ir juntos, ¿no? Y la de abajo comparto también la idea de ese intersticio que decía Verónica, ¿no? Me gusta, las rendijas. La extimidad, la intimidad. Claro, y lo público, lo privado, lo exterior, lo íntimo. Sí. Para que haya una intervención, creo que cada una de las imágenes tienen una finalidad, cada uno de ellos. Si no, no hubiera intervenido. Podemos suponer que entonces, yo iba a la pregunta, imagínense qué tuvo que hacerse para que fuera posible hacer algo que inimaginable, ¿no? En ese sentido, ¿qué creen que tuvo que hacerse para que eso fuera posible? Y tengo la palabra. Intervención, pero para el bien común. Para el bien común. ¿Qué se imaginan que sucedió? Moverse del lugar. Moverse del lugar, ¿qué más? Ir al encuentro del otro. Ir al encuentro del otro. Sí. Ahí se observa entre lo individual y lo colectivo. Porque se ve personalizado, pero también se ve un agrupamiento. Posicionarse desde una perspectiva distinta, ¿sí? ¿Alguien más por ahí en medio? Sí. Casi similar a un análisis de observación. Un análisis de observación. Muy bien. Sí.
romper esos paradigmas, ¿no? Esa cultura que nos ata a ser individualista, a no compartir. Así es. Sí. Una necesidad de interpretar la imagen. Una necesidad de interpretar, así es, también. Bueno, vean, justo esto es lo que convoca el enunciado de intervención, ¿no? Que es, si observan, es lo cotidiano, alterado, transformado, modificado por una intervención, ¿no? Y la intervención produce todos, nos afecta en nuestra mirada, nos da una afectación en términos de pensar la imagen, nos da una afectación, como ustedes dicen, en pensar en lo colectivo y en lo individual, ¿no? Podemos decir agrega sentidos, ¿no? Agrega sentidos, y al agregar sentidos transforma lo ordinario en extraordinario. Esto es una parte fundamental de las intervenciones. Pero también fíjense cómo están las marcas y las huellas del pasado y del presente. Actualiza la intervención el pasado en un presente. O sea, si observan todos los espacios físicos que podríamos decir que son lugares, se nota el lugar, pero al mismo tiempo, como decían las compañeras, se abre en las ranuras del lugar, de lo que está ahí, se abre el espacio para algo distinto, ¿sí? Y ese algo distinto altera lo que uno imaginaría de un edificio, teniendo a un edificio, pero al mismo tiempo sí nos da cuenta de lo que habita en el lugar, ¿no? Pero además renovando lo que habita en el lugar, ¿no? Entonces vean qué interesante, ¿no? Cómo las intervenciones renuevan, y ahí viene esta idea de innovación, transforman, porque finalmente, por ejemplo, en la barda, transforma una barda que es ruinosa en algo que convoca a reírte, a mirar, a pensar, a imaginarte, etc., ¿no? Entonces, esta diversidad de sentidos que pueden aparecer. Y como decías, o sea, en la puerta, transforman al grado que puede uno verla, una puerta se convierte en una ventana, por ejemplo, ¿no? O una puerta que habla, ¿no? O sea, puede haber mil interpretaciones. Bueno, justo me interesa, con todo lo que ahorita ustedes fueron señalando, en términos de abre sentido, muestra otra perspectiva, nos hace observar, también se convierte en pensar en finalidades, nos altera, todo eso hace una intervención, ¿no? Por eso no podemos tener un solo objetivo de la intervención, es más, habría que plantearnos no objetivos en las intervenciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intervención disemina una posibilidad múltiple de interpelación a quien se acerque, viva o tenga resonancia, reciba la resonancia de una intervención, ¿no? Lo vimos en el ejemplo de todo lo que ahorita fuimos relatando cada uno de nosotros, de lo que las imágenes nos produjeron. Entonces, las intervenciones son lugares de apertura, ¿no? Y de diseminación, en el sentido, como dijera Derrida, aquello que la semilla que mueve, que afecta, y que esa semilla al engendrarse en algún lado produce un cambio. ¿Qué sí podemos prometer en las intervenciones? No resoluciones, sí promesa de cambio. ¿Hacia dónde cambiaremos? ¿En qué sentido se cambiará? ¿Por qué se cambiará? Eso es algo que los propios sujetos orientan, definen, toman decisiones. Entonces, fíjense, con esto modificamos radicalmente el modo de hacer educación, porque la manera convencional de hacer educación es partir de los objetivos. Pero
en los programas, pero que creo que también en las investigaciones. Entonces nos dicen el objetivo de investigación, la pregunta asociada con el objetivo. Entonces, si vamos a hacer intervención, ¿cómo vamos entonces ahora a plantear los puntos de partida de una intervención que no sean por objetivos? Ese es un principio, uno de los puntos claros, fundamentales, donde la intervención se distingue de otros modos de hacer educación. Se distingue de un programa o de un proyecto educativo porque no tiene como punto de partida los objetivos ni la resolución, ¿sí? Y se distingue de la investigación porque no tiene como punto de partida los objetivos ni un objeto totalmente delimitado de antemano, ¿sí? Lo va a ir configurando. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esta idea de configuración, ¿no? Y aquí entramos en materia de entonces qué papel juega un diagnóstico, porque los puntos de partida de una intervención tienen que ver con una acción diagnóstica. ¿Sí? La siguiente. Bien. Volveré a tratar un tema que desde que empezamos a conceptualizar la idea de intervención, yo diría, un poco hubo visos de esto en la licenciatura en intervención cuando se hicieron los diagnósticos para abrir a la licenciatura y empezamos a ubicar que había necesidades muy fuertes de respuesta a demandas de todo orden en la población a lo largo del país que tenían que ver con demandas que no estaban circunscritas a la lógica de los planteamientos oficiales de lo educativo. ¿A qué me refiero con esto? A temas y problemas que tenían que ver con salud, medio ambiente, sexualidad, autoestima, atención a población en condición vulnerable, atención a la población de 0 a 4 años, atención a la población de edad, a las poblaciones adultas y mayores, a los jóvenes que quedan fuera de la escuela, a toda esta diversidad, ¿no?, de necesidades, temas y problemas que la lógica estructurada de los planes y programas de estudio bajo la idea de la educación como lo escolar estaban fuera del alcance. ¿Por qué? Porque quedaban circunscritos todos los planteamientos educativos a la formación de un contenido escolarizado, de un conocimiento formal, estructurado, y todas estas demandas de la población quedaban fuera de una atención educativa y que se habían tratado de manera emergente y compensatoria a través de una serie de programas de orden compensatorio que focalizaban circunstancialmente a determinadas poblaciones y las habíamos metido en el cajón desastre de la educación no formal, ¿no? Bueno, la enunciación de intervención educativa nos ayuda a que no esté en un cajón desastre todos estos elementos o estas poblaciones o estos temas o problemas, sino que haya un enunciado a través del cual lo podamos mirar. Y entonces la intervención educativa se convierte en un analizador de esa realidad, ¿sí? Entonces ahí focalizamos con una mirada específica, digámoslo así, que establece un ángulo, como por aquí decimos, un ángulo desde donde mirar a eso que antes aparecía como un cajón desastre. Entonces, si se vuelve en un ángulo hacia donde mirar, este ángulo no es histórico, es decir, convoca a traer del pasado todas las tradiciones que habían atendido a esta población emergente, educación popular, investigación y acción, ¿no? El trabajo de la educación con jóvenes y adultos, el trabajo que se ha hecho con las zonas rurales, todo lo que tiene que ver con educación rural, etcétera. Pues digamos que decir, voy a poner en foco esta población, es poner en foco las tradiciones en las que se venía atendiendo a la población, poner en foco
la lógica en la que los programas compensatorios han entrado a este lugar y también las problemáticas de la población. Entonces el enunciado de intervención educativa convoca a esas tradiciones, pero también las pone en la mirada, ¿sí? Y las pone a revisión para ver si son suficientes o no para responder a las exigencias de la vida contemporánea, de los sujetos en la vida contemporánea. ¿Cuál es la diferencia con la que hoy nosotros estamos trabajando la mirada de la intervención? Es que de esas tradiciones incorporamos y cuáles ajustamos y cuáles producimos nosotros a partir de lo que las experiencias nos van exigiendo. Pero la diferencia no fue, en el caso de la intervención, no es yo traigo el conocimiento, hago mi modelo y lo aplico, sino que la diferencia es qué dice la población de lo que tiene, siente y necesita. Ese es mi punto de partida. No es la teoría, no es la tradición, no es el programa oficial, sino es la voz de los sujetos. Entonces, si mi punto de partida es la voz de los sujetos, debo de dejar en suspenso todas estas otras voces que siempre se sobreponen en mi mirada. Y cuando se sobreponen en mi mirada, no me permiten ver a los sujetos. Y ese modo de proceder es radicalmente distinto a cómo se procede hegemónicamente en las acciones educativas o en las acciones de los programas sociales. Entonces ahí es donde hacemos el giro y el cambio radical, nosotros diríamos epistémico, en el sentido de desde dónde conocemos lo que sucede, pero también metodológico en el sentido de qué herramientas ocupo para dar lugar a la voz de los sujetos y no ocupar herramientas que anulen la voz de los sujetos. ¿Sí? Y ahí está el reto de cómo diagnostico entonces. ¿Sí? ¿Qué instrumento ocupo para hacer una acción diagnóstica que me ayude a poder reconocer lo que el sujeto necesita y lo que el sujeto demanda? Y aquí entramos en materia y bueno, yo pongo un ejemplo, tenemos aquí unas referencias de que la emergencia es un elemento clave, conceptualizar a la intervención desde lo emergente, porque es un constitutivo de la intervención para dar voz a los sujetos. Voy a explicar por qué. Y otro planteamiento que aquí estoy señalando es que, como no tenemos como punto de partida algo definido, no es el objetivo, ¿sí? No es la resolución definida, ¿sí? No es el modelo definido. Entonces, toda intervención opera en un proceso de configuración. Entonces voy a explicarles, a comentar con ustedes cómo nosotros hemos ocupado la figura de la configuración para hablar de esta idea de los proyectos de intervención se configuran en sus procesos, ¿no? Para ello hay como tres vertientes desde la que nosotros hemos ido observando las experiencias de intervención y que le llamamos una observación de segundo orden. Y con eso hemos acompañado las tutorías en los desarrollos de los proyectos, la tutoría en la escritura de los proyectos, la tutoría para poder estar dialogando con quienes desarrollan los proyectos. Lo primero es reconocer el campo de saberes que hay que problematizar, que es esto que les digo, la intervención convoca a saberes previos y hay que problematizarlos. Si no los problematizamos y los asumimos como verdad, ¿qué hacemos? Aplicamos el modelito que ya se ha hecho o suponemos que aplicamos el planeamiento disciplinario, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es una problematización de los saberes. Y el otro elemento es la experiencia como eje analizador y formativo. ¿A qué me refiero esto? Cuando yo digo los puntos de partida de la intervención son la voz de los sujetos.
si el punto de partida son la voz de los sujetos, la experiencia se convierte en un elemento anulador, o sea, donde se anuda todos los elementos de la intervención. ¿Sí? Entonces, fíjense, no es lo educativo en sí, sino es la experiencia de lo que nos interesa. Reconocer y producir. Reconocer la experiencia de los sujetos y producir espacios que generen experiencia en los sujetos. Porque la experiencia es la materia prima de la formación. Si nosotros no producimos actos que lleven a los sujetos a producir una experiencia, diseñar actos que se produzcan experiencia, entonces no hay formación. ¿Sí? Entonces la experiencia es un elemento fundamental. Es lo que le da sentido a los proyectos. ¿Sí? Y lo educativo es un medio para producir la experiencia, no es un fin. Bueno, y la tercera es entender que lo que hemos ahora producido como Universidad Pedagógica Nacional en lo largo desde la LIE hasta nuestros días, ¿sí? Desde su origen, nos ha permitido tener experiencias con las cuales hoy podemos ir haciendo como un ejercicio de genealogía. ¿Qué es este ejercicio de genealogía? Es una revisión histórica en el sentido de de dónde hemos abonado información para hacer las intervenciones, pero también mostrar que eso que nosotros usamos corresponde a posiciones de fuerza y de poder, y que en todo proceso de producción de un proyecto de intervención está jugado ese ejercicio de fuerza, es un dispositivo, ¿no?, de poder, saber y subjetividad. Desde esta mirada, entonces, la intervención educativa no es una técnica, no es un modelo, no es un método, sino es un dispositivo. ¿Cómo se configura un dispositivo? Utilizando esta mirada de Foucault, reconocida por Deleuze en términos de el dispositivo se configura por un haz de relaciones. Y la figura es de haz porque, esto que les decía, como disemina, y son múltiples elementos los que se combinan, es un haz de relaciones como una luz que se van combinando entre distintos elementos, y esa haz de relaciones tiene que ver con el saber, el poder y la subjetividad. Y totalmente intencionado, usando la figura de dispositivo con la figura de saber y no de conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a poner en el centro la experiencia, lo que vamos a reconocer son los procesos de subjetivación que se han constituido en cada voz de nuestros sujetos en primer orden de importancia, y no el conocimiento producido como científico, legítimo, etc., ¿no? Si en primer orden yo pongo la experiencia, esa experiencia se tensiona, pone en tela de juicio los saberes previos, ¿no? Bueno, a esto nosotros le hemos llamado, utilizando a Giorgio Agame, este proceso de relación entre experiencia y conocimiento está tensionado en el conocimiento occidental. ¿Por qué? Porque desde que se empieza a configurar la idea de conocimiento, se plantea por un lado la perspectiva de lo racional puesto en el conocimiento, puesto en oposición a la experiencia, ¿no? Y entonces empieza a validar como verdad el conocimiento científico validado, legitimado, y se le devalúa, se pone en segundo orden de importancia el saber producido por los sujetos. Bueno, las intervenciones operan en la figura de mediación, por eso es intervención, en la mediación entre la experiencia y el conocimiento. Y ya está mediando. Y vamos a ver cuántas mediaciones tiene que hacer la intervención. Esta es de primera instancia. Esa mediación ustedes la viven cotidianamente cuando arman sus diagnósticos, y unos profesores les dicen van por aquí, otros dicen que va por acá, ustedes dicen que va por acá, porque está la tensión entre experiencia y conocimiento, ¿no?
Entonces, los conocimientos previos de cómo hacer diagnóstico nos dicen, bueno, desde la idea sociológica, el que es sociólogo dice que es por acá. Desde la idea de la historia, dice que por acá. El que es psicólogo dice que va por acá, y entonces nosotros decimos, ¿sí por dónde? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es el camino? ¿No? Entonces, esto es interesante porque para que vayan viendo que esto que se oye como ajeno acá arriba en los conceptos, toda conceptualización tiene una implicación y una manifestación en el orden de lo práctico, en el orden de los actos. ¿Sí? Entonces, esta tensión, la intervención educativa vive esa tensión. ¿Sí? Del orden de lo instituido, de los saberes científico-metodológicos, la intervención está operando como un dislocador de ese orden. ¿Sí? Y también se vuelve un dislocador desde el lugar de la experiencia y de la práctica. Lo que siempre se ha practicado así, aquí siempre se ha hecho de esta manera, etcétera. Llegamos con la intervención y dislocamos, decimos, pues vamos a ver. Esto siempre se ha hecho así en esta institución secundaria número tal, y quiero que me ayude a que lo sigamos haciendo de la misma manera, y el interventor dice, perdón, quiero hacer una exploración y a partir de esto yo le hago una propuesta. Y entonces ahí ya pones en suspenso lo que siempre se ha hecho de esta manera. ¿Sí? Entonces vean, la intervención, por eso el nombre de intervención, interviene, ¿sí? Abre un espacio para mirar y observar aquellos elementos que están dados como lo que siempre se ha hecho así en la ciencia o en la experiencia, ¿no? Y a partir de ahí poder visualizar hacia dónde los sujetos quieren caminar, ¿no? Y entonces hacia dónde quieren caminar, pues eso es parte de la acción diagnóstica. Entonces la pregunta es, ¿y cómo yo indago? ¿No? ¿Y qué es lo que hago para indagar en el proceso, para poder reconocer la voz de los sujetos? ¿No? Bueno, entonces aquí tenemos que usar todas las herramientas que nos dan las distintas disciplinas, no solo una, y poner a revisión esa herramienta que en realidad nos sea útil para esta función, ¿no? Si, por ejemplo, yo ocupo un cuestionario ya predefinido, con todos los temas, tal, y nada más le digo, ¿usted qué opina de tal? ¿Usted qué opina de tal? ¿Usted qué opina de tal? Pues ya no le estamos pidiendo que surja su experiencia, que se haga manifiesta su experiencia, sino estamos pidiéndole que refuerce la idea que yo tengo preestablecida de lo que supongo que es el problema que el otro tiene, o que el otro parece, ¿no? O lo que el otro necesita desde mi idea, ¿no? Entonces la acción diagnóstica nos implica varios elementos. Por un lado, reconocer que yo sí tengo un deseo de hacer algo con el otro y tener claro qué es lo que deseo, ¿no? Ahora, si no lo tengo totalmente claro, al menos indicios de por qué yo deseo hacer eso. ¿Por qué hablo de la palabra del deseo? Porque la intervención justo opera en el sentido anímico, digamos, de la animación social, psicosocial, en el deseo de los sujetos. A diferencia de un programa, un proceso de investigación, que en algunos casos sí opera el deseo más en una investigación que en un programa, el deseo, ¿no? La pregunta por el deseo es un constitutivo de una intervención. ¿Sí? ¿Qué deseo yo y qué desea el otro? Sí. Y a partir de justo el mirarnos en el deseo, construir el proyecto, lo que vamos a proyectar. ¿Sí? Ahora, fíjense, el deseo no aparece claro, transparente, definido en primera instancia. ¿Sí? Es más, es difícil que aparezca. ¿Por qué? Porque nuestras enunciaciones de nosotros como interventores y de nuestra población, en primera instancia aparece lo que llamamos necesidad. Enunciamos desde la necesidad. Yo a mis estudiantes les pregunto, bueno, ¿y tú por qué entraste a esta maestría? ¿Qué es lo que deseas hacer? Y
mejorar la educación, hacer ¿no? Transformar. ¿Y tú, en lo personal, qué? ¿No? En lo personal, ¿no? Nunca no me he hecho esa pregunta, ¿no? O sea, yo, ¿por qué estoy en lo personal implicado, deseoso de hacer esto? No porque me vayan a dar el certificado, no porque tenga el deber ser instalado ¿no? de la acción. O sea, ¿cómo me estoy jugando en lo personal? ¿No? Bueno, ese es un punto importantísimo para la intervención educativa. Abrirnos a la pregunta del deseo. Igual, cuando nosotros empezamos a dialogar o a hacer actividades de animación con nuestra población, ¿qué es lo que estamos buscando? Que se abra la pregunta del deseo. ¿Por qué? Porque nuestra población con la que trabajamos, al igual que nosotros, se ha construido una razón de ser por los mandatos de los otros, ¿no? Y eso difícilmente nos permite mirar qué deseo frente al mandato que me han impuesto. ¿Sí? Y eso es desde un niño de 4 años hasta un adulto mayor. ¿Sí? Un adulto mayor, el mandato que me han impuesto pues es cuidar a mi hijo, porque todos trabajan y tal. Y bueno, ¿y usted qué desea hacer? ¿No? Que no sea cuidarlos. O su deseo, cómo se vuelca a cuidar a sus nietos, ¿no? Ahí está la pregunta del deseo. Pero igual pasa con los niños, cuando ahora los niños los quieren hacer adultos que sepan inglés, computación, tal, ¿sí? Y entonces, ¿y dónde queda lo que el niño desea, necesita? ¿No? ¿Sí? Entonces vean, ahí ya la pregunta, el modo de acercarnos con la intervención disloca, rompe, pone en observación, en tela de juicio. Y eso de poner en observación, en tela de juicio, dislocar, es una acción diagnóstica. Entonces la diagnosis no solo es un momento de las intervenciones. La diagnosis es una operación de investigación e intervención constante durante el desarrollo del proyecto de intervención educativa. Eso, ¿por qué? Porque es esta quehacer indagatorio, exploratorio. Y por eso es una relación entre esta otra tensión. Ya vimos la tensión entre conocimiento y experiencia. Hay otra tensión entre investigación e intervención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy interviniendo, se develan, hago manifiesto, que esa es mi función de intervención, hacer manifiesto el deseo del otro. Y utilizo todas las herramientas posibles para hacer manifiesto el deseo. Pero también hago esas acciones para que en cuanto se haga manifiesto el deseo, yo produzca una vivencia y a partir de la vivencia se haga un espacio de análisis y de reflexión que me lleve a generar una experiencia. Entonces ese ejercicio de llevar una situación para que aparezca la pregunta por el deseo, yo pueda además tener una vivencia, porque la vivencia es la que me activa para producir una experiencia, ¿sí? Ese movimiento, esos 3 movimientos que son proceso, los tengo que registrar, porque si no los registro, ¿cómo lo comunico? O cómo produzco un conocimiento de eso si nada más lo dejo y no la pasamos muy bien, ¿no? ¿Cómo te...? Bien, nos la pasamos súper bien, bien contentos, nos fue muy bien en la sesión de la intervención. ¿Y qué se produjo con eso? Pues, ¿qué se produjo? No, ahí es donde nosotros articulamos la investigación para dar cuenta de qué producción hubo ahí, porque yo debo de dar cuenta de estos 3 movimientos que les señalé, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de proceso y llevar hacer un acto educativo a través de un proceso, es registrar esos movimientos, porque esos movimientos son los que nos dan cuenta de que hubo intervención. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí entran las herramientas de la investigación.
en la intervención siempre van a estar referidas unas con otras, todo el tiempo. ¿Sí? Porque además no solo es para el registro de lo que acontece, ¿no?, sino es también para pensar lo que aconteció. Y pensar lo que aconteció, llevarlo a segundo orden de importancia, de análisis, nos lleva a hacer un ejercicio de investigación documental, conceptual, metodológica, para poder mostrar lo que aconteció. No solo en un relato, sino en poder armar una escritura sobre eso. ¿Sí? Hacer enunciable lo no enunciable, ¿no? Digamos, la vivencia hay que traducirla a una enunciación, ¿no? La experiencia producida hay que traducirla a una enunciación. Y ahí es donde usamos las herramientas que nos da el conocimiento ya estructurado, o el conocimiento que yo produzco a partir de lo que observé, de lo que trabajé, de lo que registré, y entonces armo un conocimiento, ¿no?, apoyada con voces de los autores o con voces de otras experiencias. Por ejemplo, yo aquí les estoy comentando mi experiencia acompañada de las voces de Agamben, de Derrida, ¿no?, para explicar nuestra experiencia en la intervención y en la investigación e intervención, esta relación de investigación e intervención. Bueno, entonces digamos que la acción diagnóstica va a estar todo el tiempo jugándose. Pero, ¿de qué manera? ¿Por qué ponemos en el formato, digámoslo así, de la intervención el diagnóstico como punto de partida? Porque ponemos en foco la acción diagnóstica en primer orden frente a otras acciones cuando estamos arrancando un proyecto de intervención, porque esa figura nos ayuda a establecer un vínculo con una población. ¿Sí? Entonces, la figura de diagnóstico, los puntos de partida de un proyecto, nos ayuda a entablar un vínculo con la población. Y ese vínculo tiene que ver con la implicación que yo voy a tener como interventor con esa población. Entonces, digamos que el pretexto para establecer un vínculo y una implicación del sujeto interventor con la población es el diagnóstico. ¿Sí? Ese es el papel fundamental. Si yo no establezco un vínculo con la población, no puedo generar un proyecto de intervención. Y de ahí que hay una diferencia radical entre hacer investigación e intervención, porque los patrones de la investigación es no estar vinculado, es estar ajeno a la población. En la intervención es al contrario, tienes que meter tu cuerpo, ¿sí?, o sea, estar entremetido con los cuerpos de los otros, así le llamamos. Ana María Fernández maneja un concepto muy interesante que es el entre cuerpos, ¿no? Ella dice, ¿cómo nos damos la cara? ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo nos rozamos? Para tener un espacio de vivencia y armar un dispositivo de hospitalidad donde me sienta confiado en el otro para decir lo que me pasa. ¿Sí? Y entonces se requiere ese espacio de confianza para decir lo que me pasa. La Rosa nos dice que la experiencia es aquello que nos pasa. ¿Sí? Entonces, si yo estoy indagando lo que le pasa al otro y lo que me pasa a mí, hago de manifiesto lo que me pasa a mí en el encuentro con la población, eso es la acción diagnóstica en los puntos de partida. ¿Sí? Eso que nos pasa, dice la Rosa, es la experiencia. Por ello es que el que interviene es intervenido también, porque hay un efecto mutuo, ¿no?, de afectación. ¿Sí? Y la afectación tiene que ver con esto que llamamos dispositivo. La relación saber, poder y subjetividad, esa relación es una relación de afectación. Y afectación tiene que ver con lo que llamamos afectos.
Entonces, cuando decimos las intervenciones operan porque ponen en el punto de partida la experiencia, al poner el punto de partida la experiencia y central el trabajo con la experiencia, estamos trabajando con las afectividades. ¿Sí? Pero vean, es una profundidad mayor, no es estas actividades de animación que nada más ponen para que todos nos sintamos bien, no nada más es el jueguito, no. Es tener en claro que estamos movilizando todos estos elementos. ¿Sí? Por eso no nada más es una técnica, no es una técnica grupal. Y ya puse una técnica y entonces ya estoy interviniendo, no. ¿Sí? Ay, es una cuestión práctica, es intervención. No, hay que ver qué se practica, cómo se está practicando para decir si es una intervención o no es una intervención. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí vamos viendo entonces cómo se va anudando el concepto de experiencia con el de vivencia, ¿no? Cómo esto nos permite entonces entender el acontecimiento, aquello que le acontece al otro, ¿no? Y lo que acontece tiene una historia, ¿no? Una historia que me va a contar y una historia que yo voy a registrar, pero no solo me la cuenta a mí. Al contármela a mí, se la cuenta a él mismo. ¿Sí? Y al contársela a sí mismo, se devela, hacemos ver al otro de lo que está hablando. Hacemos ver al otro de lo que necesita. Hacemos ver al otro del alcance o la limitación de lo que nos está diciendo. ¿Sí? Y ahí está el acto de intervención y de educación. ¿Sí? Por eso debemos de pensar muy bien qué situaciones yo voy a diseñar para cada encuentro con la población. Porque esas situaciones son situaciones de indagación. Poner un juego, ¿sí? Poner una actividad, una actividad lúdica que puede ser un juego, poder poner a hablar sobre un tema en específico, traer a alguien que hable sobre un tema, tienen que ser situaciones de indagación. Así que nos sirvan para una indagación. Entonces estamos en el orden de la indagación y no en el orden de la explicación. ¿Sí? Todo proyecto de situación que desarrollemos en la intervención va a ser una situación para indagar, para hacer hablar y para hacer ver. Eso es lo que se plantea la función de un dispositivo, para hacer ver y para hacer hablar, no para explicar, ¿no? Claro, cuando ya hacemos ver y empezamos a hablar un poco lo que nos pasa ahorita con la fotografía, todos empezamos a hablar de lo que nos significaba la fotografía, ese hacer ver y ese hacer hablar nos lleva después al orden de querer hacerme inteligible eso que sucedió. Y al quererme hacer inteligible aparecen las distintas voces que me ayudan a comprenderlo. ¿Sí? Y ahí está el acto educativo, ¿no? Ahí se está acordando, yo pensaba que era esto. Entonces son estos agregados de sentido que vamos reacomodando con otras miradas, con otras ideas, ¿no? Con la que yo mismo me doy cuenta cuando estoy hablando. De hecho, yo hoy estoy dándome cuenta de cómo estoy hablándoles a ustedes, ¿no? de lo que yo me estoy develando respecto a lo que sé de intervención educativa o lo que he experimentado o la experiencia que tengo a partir de la intervención educativa, ¿no? ¿Sí? Bueno, en ese sentido entonces tenemos que diseñar, ¿no? Ahora, ahí viene un reto muy importante. ¿Cómo vamos descifrando el decir del otro? No solo registrarlo, ¿cómo lo desciframos? Y para descifrarlo hemos ocupado dos conceptos claves del análisis institucional. Uno que tiene que ver con el encargo y la demanda. El encargo es dicho por cualquier sujeto y que está atrapado en la lógica del deber ser, ¿sí? De los mandatos. Y frente a esos mandatos, ese deber ser, que es lo que llamamos instituido, ¿sí?
el sujeto está sujetado a ese dispositivo de control y disciplinamiento. ¿Por qué? Pues ya se lo comió, ya lo acomodó, ya hubo esta docilidad de su cuerpo, ¿no? Y en esta docilidad de me como el mandato y asumo que sí lo voy a cumplir, yo lo sufro o lo padezco, o lo gozo extremadamente, o sea, depende de cada sujeto, ¿no? Entonces, en ese momento donde se da ese hablar de cómo me la vivo frente a los mandatos, es lo que nosotros tenemos que estar poniendo a observación. ¿Sí? Ese es cómo me la vivo, que sufro, lo padezco, ¿no? Es lo que nos hace hablar de que se vaya develando el deseo. Entonces, si me agobio de todo lo que tengo que hacer, si no tengo claro, me entra angustia, si yo con el trabajo con los profesores lo saben bien, ¿no? El cumplir con las tareas, los objetivos, verme eficiente, que nadie me cuestione mi imagen, etcétera, opera. Pero también pasa con los jóvenes, los dilemas de los jóvenes en las secundarias, ¿no? En donde están los que quieren quedar muy bien y entonces todo lo que pide el maestro, dígame lo que hay que hacer y yo lo hago, con tal de que me pongan la calificación que se necesita, ¿no? O la resistencia de los jóvenes de lo que usted me diga, no le voy a hacer caso, yo estoy aquí metido en mí mismo y entonces me duermo, no hago nada, ¿no? Y que es este fenómeno que Ana María Fernández nos dice de los jóvenes de vidas grises, que al no verse interpelado, deseosos de hacer algo con el otro, me quedo metido en mí mismo, ¿no? Y entonces yo quedo en el lugar de la autoconformación, o sea, desde el acto, estoy totalmente metido, que pues ya me tocó aquí, ya ni modo, entonces yo estoy en la plusconformidad, una superconformidad, una plusconformidad. Y entonces cuando tú les preguntas a los jóvenes, oye, ¿qué quieres hacer? Nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Necesitas algo? No. ¿Sí? Pues hay una plusconformidad, no tengo enunciación de deseo. O también tenemos a los jóvenes con una pulsión salida de cauce, en donde no pueden enunciar que desean, ¿sí? Y en esa imposibilidad se vuelca toda su pulsión frente al otro, ¿no? Desbordadamente. Y entonces esto pasa, esta pulsión salida de cauce, Ana María Fernández nos la refiere como pues, las manifestaciones de violencia que estamos viviendo. Pero pasa con los jóvenes, pasa con los niños y pasa con los adultos. ¿Sí? Y que en el contexto mexicano lo estamos viviendo a flor de piel en la vida cotidiana. Esa pulsión de imposibilidad de saber por dónde encauzar, ¿no? mis deseos, mi pulsión, y entonces todo el tiempo estoy sobreponiéndome al otro, enojado con el otro, decimos enojado con el mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, tenemos las tendencias depresivas, que también son fenómenos de la vida contemporánea, y todas estas tendencias de pulsión, de salida de cauce. Porque no nos hemos dado el tiempo para la experiencia, ni nos hemos hecho la pregunta por el deseo. Por el deseo. Entonces Ana María sugiere justo que esos son dos elementos claves: dar tiempo a la experiencia y abrir la pregunta del deseo. Dar tiempo a la experiencia, entonces las intervenciones son un dispositivo que dan tiempo para producir la experiencia. Y bueno, yo diría, remitiría a una reflexión en esta idea de dar tiempo a la experiencia de Giorgio Agamben, que él nos dice que el tiempo a la experiencia es una instancia para hacer, bueno, esto yo lo digo a partir de lo que dice, hacer visible que intervenir no es solo una cuestión de simple intercambio, de comunicación o de activismo programático, sino de intervenir conlleva que el acontecer de la vida cotidiana contemporánea podamos trabajar con las subjetivaciones
no en la búsqueda de la urgencia o la satisfacción de urgencia, que es la lógica en la que operan los programas compensatorios, ¿no? ¿Sí? Y sí, ¿no? En que esta urgencia se vuelve una inmanencia, porque constantemente se trata de resolver y no se puede, y se trata de resolver y no se puede, y entonces se repite y se reproduce, ¿no? Y además se reproduce la condición o de plusconformidad o de violencia en salida de cauce, ¿no? De esta pulsión salida de cauce. Y entonces por eso no resolvemos. O sea, por ejemplo, los mecanismos para la violencia en las escuelas lo que hacen es reproducir el efecto de violencia con mayor intensidad, ¿no? Esto es decir, para que no haya violencia, revisión de mochilas, ¿no? Entonces intensificas la violencia frente al otro. Para que no haya violencia, a la hora del recreo, fragmentemos el espacio del recreo con horarios pequeños para que nada más comas, y primero un grupo, luego el otro, y que no se relacionen los de tercero con los de sexto, que no estemos de primero con tal. Entonces estamos violentando, fragmentando y metiendo dispositivos de disciplinamiento, ¿no? Dentro de los espacios, y no se abren espacios para la experiencia. ¿Sí? Entonces, tenemos que en nuestras acciones de diagnóstico explorar esto para no caer nosotros como cómplices de la urgencia de los programas, ¿no? Como cómplices de la búsqueda de la satisfacción inmediata, de la resolución, que eso es lo que nos van a pedir cuando lleguemos a cualquier institución, llámese escuela, hospital, municipio, ONG, etc. Entonces, se trata de pensar en modalidades de subjetivación que nunca operan al mismo tiempo y del mismo modo, ¿sí? Por lo cual habría que reconocerlas en el tránsito, en un tránsito. Por eso hablamos de la idea de configuración, ¿sí? Porque, dijera Eduardo Remedi, pensar en poner en foco en lo experiencial remite a observar la alteridad, o sea, observar el otro, pero también permite observar lo otro que no han visto estos programas, ¿sí? Entonces, si nosotros en nuestros diagnósticos solo nos quedamos en la palabra literal del relato que nos dice el director o lo que nos dice nuestra población, entonces nos quedamos reconocidos en el encargo. Lo que tenemos que ver qué ese decir nos hace ver otra latencia, lo que no han puesto en foco. Y eso que no han puesto en foco es lo injusticia. Entonces nosotros como interventores con nuestro lente ponemos en foco lo que no han puesto en foco. Y ahí les preguntamos, mira, tú no habías pensado en tal cosa, no te habías imaginado tal otra. ¿Qué tal si miramos tal asunto? Y a partir de ahí el otro dice, ¿no? Y es desde su decir, no es lo que yo traigo como, tengo que llevarlo a que vea tal cosa, ¿no? Sino es desde su decir, yo como voy encontrando esos aspectos que están latentes, nosotros le llamamos, que están fuera de foco para esta población. Que después ellos mismos dicen, pero si lo tenía aquí enfrente y no lo veía, ¿sí? Los profesores en los posgrados, cuando los llevamos a que trabajen proyectos de intervención y no propuestas pedagógicas ni propuestas didácticas, sino de intervención, dicen, ya me di cuenta que yo no había visto esto de mi población. ¿Por qué? Porque estaba el ente de la didáctica, ¿sí? Entonces, como estaba el ente del contenido de matemáticas, de español en primer orden, no habían visto qué necesitaban sus estudiantes, cuáles son sus sufrimientos, cuál es, digamos, su sentido de expectativas, ¿no? Cuando yo me coloco en la expectativa, en el sufrimiento del otro, en la escucha de ese lugar, entonces yo puedo pensar con qué herramientas puedo crear situaciones de indagación para seguir trabajando con ellos. Y en ese caso, a veces nos es útil ciertos recursos
de los propios contenidos escolares, pero a veces no. Entonces hay que ver cómo vamos armando tácticamente esas situaciones de indagación, ¿no? O nos sirven las situaciones de indagación para luego traer a reflexión y poner en revisión los contenidos, ¿no? Y ahí ya estamos modificando, ¿sí? Entonces, esta parte es, digamos, eso es importantísimo, en cómo vamos buscando la alteridad, eso que no está visto, lo otro no visto, ¿no? Que están implicadas en la vida cotidiana y que no las veíamos porque no teníamos los lentes para verlas. Porque si teníamos los lentes del deber ser del programa, de la didáctica, o en el caso de las ONGs teníamos los lentes de los problemas de la violencia como tema, género como tema, o solo ubicar a la población en déficit, ¿no? Y resolverla, yo ya tengo el modelo de cómo lo resuelvo, no alcanzamos a mirar por dónde transitar, ¿sí? Entonces ahí ejecutamos un programa pero no intervenimos. Bueno, esta idea de poner en foco, de mirar estos puntos de la alteridad, es rastrear las palabras con las que el sentir y el pensar nos sorprenden, a nosotros y a los que son intervenidos. La experiencia de las relaciones con los otros es lo que vamos a poner en foco, los vínculos. ¿Qué hace nuestra población? ¿Con quién hace eso? ¿Para qué lo hace? ¿Desde dónde lo hace? Y a partir de ahí vemos los vínculos. ¿Qué hace con quién? ¿Qué no hace y quiere hacer? En el qué no hace y quiere hacer, lo vamos viendo en la pregunta por el deseo, ¿no? Más sale cuando uno le dice, ¿qué estás haciendo? Te van diciendo, ¿qué te gusta hacer? ¿Por qué te gusta hacer? ¿No? ¿Con quién te gustaría hacerlo? ¿Con quién lo haces ahora? ¿No? El hacer es un punto interesante para que devele la experiencia. Cuando hacemos esas preguntas, ahí nos salen los permitidos y los prohibidos de los vínculos. Pues yo quisiera hacer tal cosa, pero no lo puedo hacer porque, ¿no? Y ahí aparece el escenario de la imposibilidad, y frente a eso es donde entra la intervención, para armar el escenario de lo posible. ¿Sí? Les pondría un ejemplo de una estudiante de la maestría que justo viendo su deseo como interventora trabajando en una escuela primaria, porque esto hay que señalar los tránsitos, ¿no? Una interventora trabajando en una escuela primaria, le preocupan las cuestiones de convivencia y de violencia en la escuela, y bueno, justo esto que les decía, el recreo, el espacio de recreo ya no es recreo, ¿no? Sino es una distribución del tiempo para comer rápido los alimentos. Entonces, frente a la imposibilidad de que ya no haya recreo, empieza a indagar, bueno, ¿y cómo, en dónde juegan mis estudiantes, ¿no? Mis alumnos? ¿Qué hacen en la escuela y qué hacen fuera de la escuela? Y entonces empieza a ir a las visitas domiciliarias, a ver a sus familias de los niños, en dónde están, cómo viven, etcétera. Dice, no hay espacio donde los niños corran, donde los niños griten, donde los niños se recreen, ni en sus casas, ni en la escuela. Y entonces, claro, y esa energía que está ahí contenida, ¿qué manifestación va a tener? ¿No? Que no está encauzada, pues la violencia, ¿no? Entonces ella, su proyecto de intervención fue trabajar con sus estudiantes a partir de esta exploración. Y entonces empezó a seguir explorando la parte lúdica y recrear sus vidas. ¿Y cómo lo hizo? En el horario del recreo, que ya no era recreo, y lo convirtió recreo adentro del aula. Entonces su grupo todo el tiempo, en la hora del recreo, hacían recreo adentro del aula. Entonces vean la modificación y la transformación dentro del mismo orden de lo establecido, ¿no? Ahora sí que dislocando el orden de lo establecido, el recreo adentro del salón, ¿no? ¿Sí?
Entonces eso implicaba que ese horario lo ocupaban para jugar, para hablar de lo que necesitaban, para producir experiencia. Entonces múltiples temas fue tratando con los niños en este espacio. Entonces vean, no tenía un tema predefinido, sino fueron apareciendo múltiples temas, ¿sí? Y a partir de ahí, pues configuró un proyecto de intervención. Todavía estamos pensando qué iniciación le vamos a dar al trabajo de sistematización, ¿no? Porque frente a todo el análisis que tenemos que ir haciendo, qué temas emergieron, qué relaciones vamos viendo y cómo queremos mostrar los hallazgos para denominarlo de qué manera, el proyecto de qué fue, ¿no? Pero es un trabajo retrospectivo. El punto de partida fue la inquietud de ella y la inquietud que fue reconociendo de los niños, de los padres, de lo que ella fue observando, de estos puntos ciegos que no se observaban para producir el proyecto, ¿no? Y bueno, para tomar la decisión que fuera en el salón, etcétera, pasó después de estar haciendo la acción diagnóstica, de observar y de discutir entre nosotros posibilidades frente al escenario institucional y frente a lo que ella vaya a encontrar. Y en la discusión surgió de entre los compañeros de la maestría y nosotros, bueno, y si fuera en el salón, ¿qué sucedería? ¿No? A ver, veamos las posibilidades de que se haga en el salón, y entonces va, si negocias tiempos, tal, ¿no? Me están pidiendo en mi maestría que haga mi proyecto y que puede ser innovador si lo hacemos así, ya sabe, y las cartas correspondientes y todo para que eso pueda suceder, ¿no? Entonces, por eso operan los proyectos tácticamente. No es que tú te lo imaginas todo desde el principio y ya nada más lo vas a ir a ejecutar, sino tienes un proceso que vas explorando y de ahí surgen circunstancias, condiciones, valoraciones que vamos haciendo en el transcurrir del proyecto. Por eso le llamamos nosotros un encadenamiento táctico, ¿sí? No es programático. Y aquí viene otro tema fundamental. Las intervenciones educativas no son un proceder programático, sino táctico. Bueno, entonces decíamos, con la palabra de los sujetos, en este ejemplo que les decía, nosotros vamos armando la posibilidad de sentido del proyecto. Y esa posibilidad de sentido, de las sensaciones, los significados, las razones de ser, los sentimientos, son las que van dando orientación a los proyectos. Le van dando historicidad a los proyectos en el encadenamiento. Así que un ejercicio de historización para reconocer a lo largo del tiempo las diferentes emergencias que van apareciendo como figuras sucesivas en el acontecer del proyecto, ¿sí? ¿Por qué son emergencias? Porque emergen de la dinámica, ¿sí? Entonces fíjense, el concepto de emergencia no es dar tiempo, no es responder a la urgencia, sino ir abriendo espacios para que emerjan estas figuras sucesivas que dan significación a la razón de ser de los sujetos, ¿no?, en su vida cotidiana. Y bueno, hacer memoria e historia, porque cuando nos van relatando vamos haciendo actos de memoria y de historización. Siempre que relatan hay una historia del pasado que se actualiza, ¿no? En este sentido, todo el tiempo estamos jugándonos con un cuerpo que habla, ¿sí? Entonces, esta es una parte clave también de las intervenciones. No solo vamos a utilizar como instrumento la palabra, sino el cuerpo. Porque si no producimos una animación de lo corporal, no podemos reconocer
lo experiencial, lo vivencial, o producir la experiencia. ¿Sí? Entonces, de una o de otra forma, el cuerpo entra en movimiento. ¿Sí? Y porque además, para abrirnos a la pregunta del deseo y producir la experiencia, la parte lúdica es fundamental. Frente a las condiciones de adversidad en las que estamos viviendo, en donde el otro no es reconocido, ¿cómo podemos hacer que el otro sea reconocido cara a cara? A través de la parte lúdica. ¿Sí? Y eso es un espacio de vitalidad. Si estamos en una lógica de inercia, ¿no? ¿Cómo hacemos que se produzca esa vitalidad? ¿Sí? Entonces, de ahí que las actividades de animación toman sentido. ¿Sí? Razón para la indagación. Diríamos el cuerpo como una superficie de inscripción de los sucesos. Pues desde ahí resulta clave visualizar qué tipo de instrumentaciones inducen para trabajar, para hacer hablar, para descifrar las marcas y las huellas que se hacen manifiestas en los cuerpos. ¿Sí? Entonces, pues nosotros llegamos a un lugar y claramente desde los cuerpos vamos viendo los cuerpos, los civilizados, los cuerpos, con animación, los cuerpos que están, cómo se agrupan entre los cuerpos, en los espacios, las personas, quién se relaciona con quién, cuáles son los gestos que hacen, ¿no? Ahí está, el cuerpo habla. Entonces, por eso cuando observamos, tenemos que observar eso, ¿no? No solo lo que se dice en términos de la palabra, sino lo que se dice con los cuerpos. A decir de Foucault, el cuerpo y todo lo que se relaciona con el cuerpo, la alimentación, el clima, ¿no? Sí. El lugar de lo que se hace, es una impronta de procedencia, procede de algo, habla de algo que procede, y por ende de lo emergente. En el cuerpo se encuentra el estigma de los sucesos pasados. En el cuerpo nuestros sujetos son estigmatizados. Y entonces ahí encontramos el que tiene déficit de esto, el déficit del otro, el déficit de no sé qué, ¿no? El que es víctima y victimario, etc. Hemos estigmatizado los cuerpos. Entonces cuando nosotros intervenimos, se va a develar esas estigmatizaciones, que son las que hay que modificar, transferir, ponerlas en entredicho. Del cuerpo, dice Foucault, nacen los deseos, pero también los desfallecimientos, los errores, se entrelazan y se expresan también y desatan las luchas, pero también se borran unos y otros. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros poniendo en relevancia con el dispositivo? Las luchas, las fuerzas. El cómo esa fuerza anula a otro o no lo anula, o la coexistencia de las fuerzas. ¿Sí? Eso es lo que hablamos del poder. Entonces, lo conflictual siempre estará jugándose en las intervenciones. Y somos unos analistas de lo conflictual. Pero además, activamos que lo conflictual se haga manifiesto. Por eso no damos cursos de valores. Porque lo que vamos a hacer con las intervenciones es que se haga manifiesto lo conflictual. No ocultar lo conflictual con un tema de valores. ¿Sí? Vean, ahí es cuando se pedagogiza. La intervención es cuando se oculta con un tema educativo lo conflictual. ¿Sí? Lo que hay que hacer es quitar esa mirada pedagogizante para poder hacer el análisis. Y el acto se produce en la acción de develar, el acto educativo, de pensar en lo que está sucediendo, de entender el alcance y la consecuencia de los actos. Entonces, ahí es donde entra la intervención educativa, ahí es donde se hace el enclave de estos dos elementos, ¿sí?
Bien, entonces cerraríamos, si van viendo, pues como una lluvia de ideas fuertes, a seguir trabajando. Es una convocatoria a seguir pensando entre nosotros estos preceptos que hoy podemos pensar en términos de la acción lingüística, cómo poderle darle nombre, cómo darle cauce, y que no es una receta de así se tienen que hacer las intervenciones, sino tener una vigilancia de por aquí tenemos que caminar. Y pues hasta aquí dejaría mi presentación para poder escuchar comentarios, sugerencias, preguntas que tuvieran para poder abonar más a este intercambio. Además de lo evidentemente rico, nutrido en cuanto a todo lo que nos acaba de compartir de pues establecer la convocatoria y los retos que supone estar inscrito, quererse posicionar en el trabajo de intervención educativa, que como quien dice, pues es muy distinta a la investigación, aunque no renuncia a ella como herramienta que apoya, que sustenta, que puede sustentar el trabajo de la intervención. Estamos sobre los tiempos, yo creo que hay muchas inquietudes, seguramente yo pediría que se agrupen de ser posible, no sé si está bien, escuchamos, sí, si de viva voz exponen sus planteamientos, que sean muy breves y acotados, y sobre todo preguntas que tengan que plantearle a la doctora Terena. Escuchamos, no se amontonen. Sí, Pablo. Hay un problema, ¿no? Sobre todo en la LIA, que tiene que ver con los lugares de intervención, porque les son asignados, no son buscados por los mismos estudiantes, ¿no? Y entonces las instituciones en donde van a hacer la supuesta intervención, pues en realidad no hay una demanda de la institución. Entonces los ponen a hacer tareas no precisamente para generar la intervención, ¿no? Entonces ahí, digo, yo lo he puesto ahí en la mesa de la discusión, pero no hay eco. Entonces, me parece que tendría que haber, bueno, no sé cuál sería tu opinión, a mí me parece que tendría que haber un vínculo muy estrecho entre la universidad y por lo menos estas instituciones. Bueno, en fin, quisiera comentar al respecto. Sí, Claudia. Por acá, Claudia, perdón. Buenos días. Ahorita escuchando pues toda esta gran sabiduría que usted nos comparte, yo creo que yo en lo particular, con respecto a mi encuadre de un diagnóstico, lo que estaba trabajando en el contexto en el que me desenvuelvo como docente, pues sí nos encontramos en una gran problemática que yo en lo particular digo, ¿cómo hacer en romper esas barreras o esas paradigmas que hay entre lo que vivimos realmente como docentes, entre ese contexto en el que nos desarrollamos, porque hay algo muy instituido, ¿no? y lo instituyente. Como decía ahorita, fue una de mis inquietudes que estaba yo pensando decirlas, ¿cómo existiría ese apoyo de que como interventores de estar en ese proceso se nos apoye en que ustedes también sean esa parte fusión, UPN, con la capacidad de todos nuestros doctores que están aquí, de poder cambiar esos espacios? Porque a lo mejor para nosotros es como estar en la indagatoria, en la investigación, pero no en la realidad, en lo que vivimos. Por ejemplo, nuestros tiempos como docentes, lo que nos exige la parte educativa, hablan de una reforma educativa donde también nosotros como docentes necesitamos que nos pongan más atención para enseñarnos a aprender más cosas. Entonces, sí, a lo mejor su opinión hacia
¿cuál sería ese camino para poder formarnos como interventores de calidad? Sí. Bueno, la pregunta es la siguiente. Me genera un poco de duda referente cuando habla de necesidad, sobre las necesidades y esa otra situación de lo afectivo, que tiene que ver referente a la intervención, directamente o específicamente a la intervención. Cuando hablamos de una necesidad, ¿hasta qué punto el interventor también pudiera ser, lo que comentaba esto de como fractura o algo así? ¿Qué tanto se fractura el interventor de no mezclar esta situación de tu intervención a un error o a una ilusión de que estás haciendo lo correcto o lo que pudiera trascender o impactar para un cambio en los significados de lo que tú vas a intervenir? En función de la experiencia, obviamente, tienen mucha experiencia como el docente o ustedes como interventores, ¿qué es lo que ha fundamentado para poder hacer este cambio y diferenciar mi necesidad de la necesidad que se está manifestando? Gracias. Gracias, buenos días. ¿Podríamos utilizar las TICs como herramienta para la intervención y así combatir la conformidad de los alumnos, esa superconformidad que tienen? Esa sería mi pregunta directa. ¿Unas más? ¿Otra? Tengo otra duda. Oye. Tú dime. ¿Yo? Pues no, tú dime. ¿A ella o a ti? Bueno, a ella, pero acompañado. Está grabando. Oiga, yo estoy muy preocupada porque en el caso de IES, que están trabajando un proyecto de desarrollo educativo en intervención, es muy complejo realmente construir una propuesta de intervención. Creo que queda sobre la técnica. Ahorita que estaba revisando precisamente un PD con mis tutoradas, veíamos el asunto de ancianitos que están en una casa, no como internados, sino solo asisten cada 8 días. Y veíamos cómo a partir de esta relación que establecen y que afortunadamente una de las jovencitas habla muy bien, pudo escuchar las pláticas que ellos tenían. ¿Cómo es que surge entonces o cómo identifican esta parte de lo que le llama, de todo lo que usted nos fue enumerando del diagnóstico? ¿Cómo un ancianito se suicida cuando le quitan sus terrenos? Y entonces la pregunta era, ¿por qué el resto de ancianitos que están aquí, que han vivido experiencias peores que esa, que les han corrido de sus casas, etcétera, por qué se mantienen? Y veíamos entonces que la resiliencia era lo que estaba en ellos, pero que la propuesta solo queda en el hecho de hacer algunas actividades que tal vez lo más que se puede hacer es que logren un poco de autonomía o un poco de manejo emocional, pero no queda como tal la propuesta de intervención, no en el sentido como usted nos lo acaba de plantear. Aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer? En el caso del IES, que yo sé que es muy diferente los niveles o la apropiación que tienen los compañeros de IES, pero ¿qué hacer con esto? ¿Cómo podemos reorientar el asunto, si realmente la intervención, para poder avanzar en esto y no quedarnos en lo que hasta el momento desde mi óptica nos hemos quedado? Gracias, doctora Felipe. Por aquí. Ah, bueno, por allá. Sí, dos más, entiendo, y ya escuchamos a Tere porque tenemos que seguir para dar más actividades. Adelante, Roberto. Gracias, doctor. Esta semana, doctora, estaba con los niños de mi escuela. Bien, pasada. Y resulta que en ese afán de que algunos, no todos los docentes, buscamos intervenir para buscar la diferencia, resulta que hablamos acerca de algo que no existe ahí en la escuela, porque es puro cemento, son paredes altas, un edificio histórico, nadie le quita su historicidad que tiene.
Pero resulta que salimos y hablamos de cilantro. Y escuchándolo a usted, me hizo evocar esos días en que ellos, fueron 3 días en que hablamos de español, hablamos de naturales, y sobre todo, ellos, yo pensé que iban a decir lo que yo quería. Llegó apenas mi maestra suplente el día de ayer, y les pregunté, y antes también ellos me decían, como fuimos a ver el cilantro, empezaron a hablar, a escribir, a hacer cuentas y demás, y se emocionaron porque después empezó a llover y resulta que se quisieron mojar. Y tengo dos asesores, dos maestros practicantes de la universidad que le hicieron al fuchi a la lluvia, mientras los niños disfrutaban y hablaron de eso, de sus trabajos. Mi pregunta en concreto, doctora, es esta. ¿Cree usted que ahí haya existido una innovación? ¿Debe ser la innovación un boom que llame la atención de todos? ¿O lo importante es lo que aprenden los niños? Gracias. ¿Pueden pasarlo para acá? Y con ella terminamos esta participación. También aprovecho para señalar que durante la exposición de Tere nos han estado escuchando en transmisión simultánea en los salones, ¿no? Entonces, bueno, ellos también han estado atentos a lo que aquí está pasando. Te escuchamos. Sí, gracias. Buenos días. Qué padre, me encantó la charla. Bueno, en concreto, tengo yo muy pocos años dando algunas asignaturas en línea, entonces mi experiencia es nada, ¿no? Y sin embargo, de lo que he podido observar, y ahí viene mi pregunta, es cómo enfrentarse después de la formación, cómo enfrentarse a la realidad en donde ellos se pueden ubicar en el mercado laboral, para mediar entre el deber ser y el poder hacer a partir de las necesidades que muchas veces tenemos que responder, las necesidades institucionales de quien te está dando para la papa, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los conflictos que he visto cuando platico con los chicos formados en LIE, que dicen, es que quisiera hacer esto, pero no me pagan para hacer eso, sino para hacer esto otro. Entonces es una cuestión más de ética, cómo enfrentar la ética en la realidad laboral. Sí, hay varios temas, puntos así, bastante sugerentes, y además me permiten como hablar de otros puntos que no señalé acá en la exposición. Uno es que tiene que ver cómo se forma un interventor, ¿no? Y poner en el centro la figura de la formación. Y creo que con eso respondería a varias preguntas. En efecto, yo creo que el proceso de formación del interventor implica que también durante la formación es intervenido el estudiante. Entonces, ¿qué implica? Que entonces los docentes jugamos un rol de interventores. Entonces, ven, esto modifica la idea de la docencia universitaria, porque entonces nosotros como docentes tenemos que irlos acompañando en el proceso de la intervención, y para poderlos acompañar hay que estar en dos planos. Uno, el propio proceso de cuáles son las necesidades y demandas de nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con los estudiantes en actividades que nos permitan indagar por qué está ahí, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Nosotros decimos trabajar con la novela familiar, o sea, cómo llegué yo aquí, por qué llegué aquí y qué fantasmas me persiguen, ¿no? Y hay que, ahora sí que trabajar con ellos para que en el proceso de formación vayan reconociendo que es una intervención en sí mismos, ¿no?
Entonces, esta parte es fundamental irla trabajando, al tiempo que es intervenido, cómo empieza a diseñar estrategias para la intervención. Entonces, nosotros yo por eso pongo la figura de tutor más que de docente asesor, ¿no? Etcétera, porque la tutoría es tener al otro, asumir que el otro forma parte de mi linaje, dijera Eugene Enríquez, ¿no? Es decir, él y yo formamos parte de la misma sangre, llevamos la intención compartida, ¿no? Y no lo estoy poniendo en el lugar de tela de juicio para ser matado, diría Eugene Enríquez, ¿no? O sea, Eugene Enríquez dice, si yo no asumo que es parte de mi linaje, el otro siempre está en amenaza de muerte, ¿no? Entonces, como estudiante, a ver qué tal lo hiciste, a ver si es verdad, a ver si cumples con tal. Si lo asumo que juntos estamos trabajando para un crecimiento personal, ambos, porque además nosotros crecemos con los estudiantes en sus propios proyectos, ¿no? Y que también lo voy a cubrir, arropar, acompañar en cómo se la juegue afuera de la institución. Entonces están en los dos planos, en cómo yo asumo con él un compromiso, ¿no? Un vínculo con el estudiante, para que entienda que es lo vincular como hospitalidad, como un dispositivo de hospitalidad, y a su vez, viviéndolo, lo pueda ejecutar en otro espacio, ¿no? Entonces, aquí el proceso de formación nos cambia el lugar a nosotros como el docente universitario o el asesor, ¿no? Porque no soy el asesor de contenido, el experto en contenido, sino es el que estoy acompañando un proceso de intervención, y lo que mi saber se juega con el saber del estudiante, ¿no? Y esto un poco responde a tu pregunta, ¿cómo llevamos los proyectos en la medida en que lo que buscamos, y que tiene que ver con este concepto de configuración que les dije que iba a ir explicitando, pero porque ahorita lo puedo señalar, la configuración tiene que ver con el cambio, qué es lo que cambia y qué es lo que permanece, ¿sí? Entonces no vamos a buscar los proyectos exitosos ni bien logrados, vamos a ver qué cambió y qué permaneció en nuestras acciones. Y ahí entra la pregunta de qué hacer con el proyecto de la población mayor con la que ustedes están trabajando. ¿Cómo yo doy cuenta de en qué momento, cuáles eran sus enunciaciones, cuáles eran sus preocupaciones, qué era lo que hacían, qué era lo que les acontecía cuando empezamos a trabajar la intervención, y en el desarrollo qué cambió y qué permaneció y por qué? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que documentar. Entonces, por eso yo les decía que lo que podemos prometer con las intervenciones es la promesa del cambio, pero como promesa, ¿sí? Porque depende de los sujetos si están dispuestos a cambiar y en qué sentido cambiar, ¿sí? Y entonces las intervenciones los ponen a pensar en qué quieren cambiar, por qué quieren cambiar, hacia dónde quieren cambiar, ¿sí? ¿No? Entonces, no estamos buscando la eficiencia y la eficacia, ni este es el camino correcto a seguir y por tanto digo si está bien o está mal. Incluso la errancia forma parte de lo que hay que documentar, en el sentido de pensamos que íbamos en este terreno, sucedió tal cosa y nos dimos cuenta que no era por ahí. Y esa es una fuente de saber y de conocimiento, ¿sí? Entonces, y esto es muy importante porque hay mucha ansiedad y mucha angustia en saber si voy bien. Y como la intervención es un escenario realmente no controlado, ¿sí? La intervención se nos va a ir abriendo, siempre es de apertura, entonces nos da mucha ansiedad porque ese escenario no está acotado. Y la ansiedad nos traiciona, porque si nosotros queremos obturar la ansiedad, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos técnicas, porque sentimos que está controlado, o hacemos planes, y si el plan se cumple como supuestamente yo digo que debe ser, esto está perfecto, pero no se está interviniendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es poner el
foco en que vamos a documentar lo que cambia y permanece, porque la configuración tiene que ver con los movimientos de cambio. Y lo que voy a documentar es eso, qué cambia, qué permanece y por qué. Y eso es lo que tendríamos que poner en nuestros documentos. Y lo que todo el tiempo estamos repitiendo. Entonces pasamos de una acción indagatoria a una acción descriptiva de qué cambia, qué permanece, por qué. Y en esa acción de descripción, ¿sí? Es una descripción que nosotros le llamamos una descripción densa. ¿Por qué? Porque tiene que dar cuenta de todos esos elementos que están ahí, ¿no? Y tiene que argumentarnos, armar argumento de por qué cambió y por qué no cambió, o qué sí cambió y qué no cambió. ¿Sí? Entonces ahí, fíjense, se articula acción diagnóstica con acción descriptiva y con una acción que tiene que ver con de carácter retrospectivo, reflexión de distinto orden según lo que queramos develar respecto a lo que sucedió, ¿no? Y podríamos decir que hasta prescribe, o sea, desde ahí vamos viendo escenarios de posibilidades. Sí, en otras intervenciones valdría la pena poner atención a esto que sucedió en esta, ¿no? Bueno, entonces ahí iríamos. Con eso creo que se contestan varias preguntas. Solo quisiera contestarle al profesor de la experiencia, más bien la vivencia desarrollada en su grupo. No es una intervención todavía. Apenas se abre con ese ejercicio una vivencia y me queda excelente el relato que usted nos hace, porque es el relato de la vivencia y ahora de esa vivencia, ¿cómo vamos, qué otra cosa vamos a hacer anclada a lo que sucedió allí? Para que vaya abriéndose distintas posibilidades de intervención, de la intervención, ¿sí? Entonces, vean, es un muy buen ejemplo de, allí hay una vivencia, hay que seguir haciendo actividades para que de la vivencia se produzca una experiencia, ¿no? ¿Sí? Esto es algo importante porque estamos acostumbrados a que lo educativo es vivencial y lo que se produce como experiencia no se alcanza a mirar, ¿no? ¿Sí? Y nos quedamos en el relato y entonces hay que pensar de ahí qué temas salieron, por qué salieron esos temas, con qué otros temas yo lo puedo relacionar, pero no los temas escolares, sino los temas que refieren a su condición existencial. Para que se produzca la experiencia, si no seguimos en el relato de los temas escolares. Eso se olvidará después. No se olvida si está asociado a una condición existencial, hace memoria. ¿Sí? Entonces, digamos, la vivencia ya está como incipiente para producir la memoria y la experiencia. Pero no basta nada abrir esa parte de lo vivencial en sí mismo, ¿no? Hay que dar varias vueltas para poder hablar conclusivamente, ¿no? Creo que esto es importante. Bueno, de ahí a la pregunta de los medios, y cerraríamos. Hay que ver qué entendemos por los medios tecnológicos. Son múltiples. El celular es un medio tecnológico, la tablet es un medio tecnológico. El uso y el significado que uno puede dar del uso de lo que circula en la red, ¿no? Pero vuelve a ser, el dispositivo en sí mismo no produce una intervención, porque es igual que el contenido puesto como temas escolares, ¿sí? Sino cómo el dispositivo lo ocupo para crear situaciones de indagación, de reflexión, etc. ¿Sí? Esa es una parte en cómo sí se puede usar, pero como medio y no como fin, que suele plantearse que ya porque la tecnología es un exterior que llega y altera, ya se da por sentado que ya la intervención está dada. Sí, la intervención del dispositivo en el lugar, pero no una intervención educativa, ¿sí? Entonces, creo que con esto más daría como una reflexión a las preguntas que aparecieron. Mil gracias.
trabajos de hoy mismo, de este coloquio, y para todo el trabajo que habrán visto los maestrantes y también nosotros como responsables de este programa de maestría, pues todo el trabajo que nos queda por construir y con el que firmemente tenemos ahí un compromiso, ¿no? Y un compromiso no solamente en términos institucionales, sino fundamentalmente con las personas y en particular lo agradecemos mucho. Y voy a permitirme primero entregarte la parte de fuera, bien apreciada, una constancia que a la letra dice: Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, coordinación de posgrado, maestría en intervención e innovación para el desarrollo educativo, otorga la presente constancia a Teresa de Jesús Negrete Arteaga por la impartición de la conferencia Diagnóstico, encuadre del dispositivo para la intervención educativa, en el marco del coloquio de la maestría en intervención e innovación para el desarrollo educativo en esta casa de estudios, Pachuca, Hidalgo, a 10 de septiembre de 2016, y firma nuestro director general, la coordinadora estatal de posgrado y tu servidor. Y también hemos, la dirección, la coordinación de posgrado ha cambiado la tónica de que venían nuestros conferencistas y les damos un paquetito de libros, ¿no? Ahora tratando de transmitir el afecto, nuestros sentidos también identitarios con parte con una región muy importante de nuestro estado, ahora estamos dándoles un algo. Y como parte también del programa de maestría, tenemos dos símbolos que nos dan identidad, permiten reafirmar también parte de nuestros compromisos. Y eso los hemos expresado en dos casillas. Es el logo de la MIDE. Y otro, ambas están personificadas. Es también un logo, símbolo que trata de expresar el sentido de nuestra maestría, comprometidos o que intenta estar comprometido con la creación, con la producción del conocimiento y sobre todo para producir promesas sobre las que anhelamos un mejor futuro. Y aquí está representado, son dos tacitas con mucho cariño tenemos. Les agradecemos su participación a todos, de verdad nuestro agradecimiento a todos los académicos y alumnos de distintos programas, de distintas instituciones que vienen. Tere es muy querida, muy reconocida, muy apreciada, y ella generosamente nos ha venido apoyando. No es la primera vez que está aquí en Pachuca con nosotros. También ahí estamos por agendar parte del trabajo que va a compartir con nosotros los responsables de la maestría, y nuestra invitación para que ojalá y salga el tiempecito y pueda acompañarnos en los maestrías. Muchas gracias y gracias a todos.